del Señor en la en la carta de Pablo a los Romanos. Carta o epístola universal de Pablo a los Romanos. Se ha dicho que lo que escribió el apóstol Pablo son epístolas o cartas. Cuando uno menciona uno de estos textos, no se refiere a libros, porque un libro ya es un compendio más grande. Se dice primera carta o epístola. Ya, por ejemplo, en Reyes, Samuel, así, ya son libros, pero ya son cartas. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 7. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el 12 y vamos a hablar del tema Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Carta de Pablo, capítulo 14 a los Romanos, verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gloria al Señor. Tengan la bondad, siéntese por favor. Jesús es el Señor. Vamos a abordar entonces este tema para enfocarnos un poco a los principios de autoridad de Dios que nosotros hemos recibido. El Señor es aquel que tiene el poder absoluto, es el dueño, es el amo, amén, gloria al Señor. El reconocer a Jesús como el Señor de señores es fundamental para la Iglesia poder ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. ¿Por qué hay doctrinas, como tenemos que mencionarlo, como aquellas que mencionan a Jesús no como el Señor, sino como sola o simplemente el Salvador o el Hijo de Dios, pero no lo consideran el Señor? Porque la palabra Señor significa amo o dueño, y Jesús es amo y dueño. Hay doctrinas falsas que desdibujan o desligan a Jesús de ese señorío que Él tiene. Y por eso nosotros, por la palabra, podemos demostrarle a la gente que Jesús es el amo, dueño y Señor del universo y de todas las cosas. Es que esa palabra Señor implica algo muy grande que posiblemente nosotros no hemos considerado bien. Por eso hay una doctrina de los ruselistas que no confiesan, que no consideran a Jesús como el Señor, sino como un Señor, dando a entender que hay varios señores en la deidad, o hay varios dueños, pero la Biblia no habla sino de un Señor. Alabanzas al nombre de Dios. ¿Por qué Jesús es el Señor? ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, aún después
de Él haber creado todo, luego Jesús lo compró a precio de sangre. Gloria a Dios. Usted va y compra una finca, una hacienda, un terreno, usted tiene sus mayordomos, sus trabajadores, usted compró, usted es el dueño, usted es el amo, usted es el Señor, usted es el patrón. Amén. Jesús no solamente creó el universo, Jesús no solamente creó el mundo espiritual y también el mundo material, Jesús también lo compró como si fuera poco a precio de sangre. ¿Alguien tiene alabanzas para este dueño? Para este Señor maravilloso, para este Señor. Jesús ahora nos compró a cada uno de nosotros por amor. Por amor. Y como resultado de esto, usted y yo, los que hemos sido comprados por Jesús, los que hemos reconocido a Jesús no solo como el Salvador, sino como el Señor. Le voy ahorita a hacer una aclaración que no es lo mismo ser Salvador y ser Señor. Hay gente que ha sido salvadora, libertadora de muchos pueblos, pero de ahí pasar a ser el Señor, eso sí no se puede. Moisés, pongamos un ejemplo claro. Moisés fue el libertador y salvador del pueblo de Israel en Egipto. Sí, la nación israelita lo tienen a él como el libertador, como el salvador, pero no lo consideran el Señor. ¿O sí? Porque hay una diferencia grande. Aquí en estos países latinoamericanos o de Sudamérica, la gente, según la historia, aquí hubo un libertador quien libertó del dominio, del yugo, de la esclavitud que había española en Colombia y otros países, ustedes lo conocen, que todavía le rinden pleitesía y honores en países, y está bien, que le ponen estatuas en los parques de las ciudades, de las naciones. Simón Bolívar, un libertador, un salvador para estas naciones, pero por eso no quiere decir que es el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, como Jesús nos compró por amor, y como ese es el resultado de que usted y yo ahora no nos pertenecemos ahora a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Si Él nos compró con su sangre, ya usted no se pertenece a sí mismo. Ya usted no tiene otro dueño. Antes el enemigo nos manejaba. Nos ponía como esclavos a hacer cosas y aunque le servíamos bien nos pagaba mal. ¿Cómo es que dice el adagio popular? Mal paga el diablo al que bien le sirve. Y Satanás nos tenía como marionetas, esclavos del pecado del mundo, y nos quería destruir totalmente. Pero un día conocimos al Señor. No solamente al Salvador y Redentor, sino que ahora cuando Él nos salva, cuando Él nos redime, entonces se convierte en nosotros como el Señor de nuestra vida. Ahora Jesús es nuestro amo. Ahora nosotros somos esclavos y siervos de Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Ahora, es menester que todos nosotros que hemos aceptado y hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestra existencia, vivamos en armonía, en concordancia a esa verdad. Todo hijo de Dios, cuando nace de nuevo, nace para ganar, para tener éxito en la vida, primeramente espiritual. Amén. Y Dios quiere que vivamos
con esa autoridad. Gloria a Dios. El mundo, la carne, el enemigo de nuestras almas, no debe tener ahora dominio sobre un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Alabanzas al nombre del Señor. Dios nos ha hecho, según la palabra, reyes y sacerdotes. Dimensiona esa palabra, reyes y sacerdotes. Y la Biblia dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Pero no puede haber dominio ni reinado en esta vida hasta que no nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y esta se resume en estas palabras: Jesús es el Señor. Diga conmigo esa frase: Jesús es el Señor. Pero ahora, no solamente es el Señor de aquellos que no les sirven, porque aunque hay gente que no les sirve, Jesús es el Señor aún de él. Pero ahora nosotros que somos sus hijos, que Él nos compró a precio de sangre, ahora le servimos voluntariamente y reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Alabado sea el Señor. Verso 7 de Romanos 14, analicemos un momentico esa parte. Porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿A quién está hablando Pablo? ¿A quién? A la iglesia, a los que fueron redimidos, a los que fueron salvados, a los que fueron comprados con la sangre de Jesús. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir que ninguno de nosotros somos independientes, autónomos. No, ninguno muere para sí mismo. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Para quién vivimos? Para el Señor, el amo, el dueño. Amén, gloria a Dios. Si vivimos para el Señor vivimos, pero si morimos, para el Señor morimos. Alabanzas al nombre del Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Gloria a Dios. Vamos a mirar en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Sigue la expresión? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí de verdad queremos vivir para el Señor? Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los que conocieron a Cristo en los días de su carne, lo vieron en un cuerpo de debilidad, ¿cierto? Lo vieron, la gente lo vio. ¿Y quién se iba a imaginar que en ese cuerpo humano estaba el Dios Todopoderoso? Porque en él se cumplía, ¿cierto?, esa doble naturaleza. Era hombre perfecto, pero aunque fue hombre perfecto, sintió debilidades. Fue tentado, tuvo hambre, lloró, durmió, como hombre que fue. Pero como Dios, ustedes y yo sabemos que no necesita de nada ni de nadie. Pero como hombre, gloria al Señor, en ese cuerpo de debilidad, sus discípulos lo vieron.
La gente lo veía, por eso muchos no lo pudieron conocer, no lo pudieron ni quisieron recibir, porque él se hizo tan semejante a un hombre, a un siervo, que pasaban por ahí y lo veían como cualquier otro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero Pablo dice que ya no lo podemos conocer así. Gloria a Dios. Ya no en la carne. Amén. Ahora tiene que conocerlo usted y yo lo tengo que conocer en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y en el Espíritu Jesús es el Señor de todo. ¿Cuánto le damos un aplauso a este Señor? A este Señor. El Señor Jesús. Vean, hermanos, esto es súper importante. No solo creerlo con el corazón, sino confesarlo con la boca. Hay gente que no, que va a ser Jesús Dios o el Señor, no. Esto es súper importante porque la iglesia de Cristo tiene esta marca. Cuando se saludaban los apóstoles, los discípulos en la antigüedad, ellos decían, ¿cómo es que se saludaban? Maranata, Cristo viene, pero también decían, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros mirarlo de esta manera y confesarlo. Segunda a los Corintios 3:17, ¿qué dice? Porque el Señor, a ver, yo quiero que ustedes lo vean conmigo fuerte. A ver, ¿qué dice ahí en la pantalla? Alabanzas a Jesús. Jesús es el Señor y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Jesús es el Espíritu Santo, es el Señor. Eso lo sabemos nosotros, pero hermano, es importante no solo saberlo, hay que confesarlo. Gloria a Dios. Al diablo no le gusta que usted diga, y a la gente, porque uno cree que es la gente, no cree, ¿cómo? Esos Jesusolos que no piensan sino en Jesús, y nosotros tenemos que es que Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Espíritu, Jesús es el Padre, Jesús es todo. ¿Quién es más importante que Jesús? Dígame. Ay, hermano, si delante de ese nombre toda rodilla se tiene que doblar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Los creyentes en Roma, en la iglesia de Roma, no en la iglesia católica, en la iglesia que Pablo le escribe en Roma, en ese tiempo había un conflicto en esa iglesia. Y los creyentes habían empezado a juzgarse entre sí mismos. Se juzgaban, se criticaban, murmuraban a otros. ¿Sí? El capítulo 7 de la carta de Pablo a los se da cuenta. Perdón, el capítulo del verso 1 se da cuenta que se está hablando de los débiles de la fe. Y había quienes dentro de la misma iglesia estaban juzgando a esos hermanos que eran débiles. Estaban criticándose acerca de cosas que no habían oído, acerca de días, de comidas, de conductas particulares. Entonces uno dice, estos no guardan los días, estos otros comen carne, estos otros... Y hablaban de esas cosas, criticaban, se juzgaban entre sí mismos. Y lo que el apóstol Pablo dice en este capítulo, que habla acerca de estas cosas que son dudosas, es lo siguiente.
digámoslo así, por favor, quiten su mirada de los demás. Dejen de juzgar, dejen de criticarse entre sí. No es su opinión acerca de ellos lo que cuenta, ni lo que ellos piensan de usted lo que cuenta. Recuerden esto, usted es Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de vivos. Él es el que va a juzgar un día. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted no tiene por qué, hermano, ponerse a juzgar el siervo o el esclavo de otro. ¿Sí me hago entender? Es que aquí hay un Señor solamente. Usted y yo somos esclavos, pero el que nos juzga o el que va a dictaminar de alguna manera algún día su favor o su sentencia es el Señor. Gloria a Dios. Una de las cosas de una iglesia es que quite su mirada del Señor Jesús y la pongamos en los demás. A mirar el proceder de alguien y bueno, y como débiles nos dejamos contaminar la mente. Ay, pero mira cómo está andando, cómo vive, cómo se viste, cómo hace, cómo dice. Hermanos, ni usted ni yo tenemos el derecho. Permítame que se lo diga así en el nombre del Señor. Eso le pertenece al Señor. Hay que orar por el hermano, hay que orar por la joven, hay que orar por el nuevo convertido, pero no estamos aquí para criticar, para murmurar de él, ni mucho menos para juzgarle o condenarle. Estamos para pedir a Dios gracia, misericordia en oración a favor de mi hermano, a favor de mi hermana, porque usted y yo somos débiles también. Somos débiles. Si vivimos o si morimos, pertenecemos a Jesús. Porque Él murió y resucitó, y por eso Él es el Señor. Entender que Jesús es el Señor, y no solamente el Señor de mi vida, Él es el Señor de todo. De todo, absolutamente. Esto es fundamental para conocer y ejercer la autoridad que hemos recibido de Dios. A Jesús se le llama Señor nada más ni nada menos que 747 veces en el Nuevo Testamento. Oiga, 747 veces a Jesús se le llama el Señor. Como alabanzas al Señor. Miremos en Hechos un momentico, el libro de los Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues, está hablando Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, está hablando a todo Israel, que a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Alabanzas a Jesús. Hay quienes piensan, lo voy a hacer Señor de mi vida, pero no, nosotros no podemos hacerlo a Él Señor. Ya Él es el Señor. Amén. Aunque no le guste a muchos, Él es el Señor de esos muchos. Aunque otros no crean y se llamen ateos, Él es el Señor de esos ateos. Aunque otros blasfemen, digan lo que quieran, Jesús es el Señor de absolutamente todo el mundo. Él es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Denle alabanza esta noche que el Señor te hace. Señor del Señor. Lo único que usted y yo podemos decidir y reconocer es su señorío. Amén. Postrarnos ante Él
Gloria a Dios. Oiga, yo soy un agradecido, yo creo que usted es otro, porque le hemos conocido, porque Él tuvo gracia con usted y conmigo, Él te compró a ti, me compró a mí. Hoy podemos reconocerlo voluntariamente como el Señor. Hay gente que no lo ha reconocido todavía, pero usted y yo ya lo reconocimos. Y eso es grande, eso es muy grande. Gloria al Señor. Hermano y hermana, amigo, ¿cree usted que Jesucristo es el Señor? Díganme el que lo crea. Ay, pastor, yo lo creo, pero no importa, confiéselo otra vez. A Satanás no le gusta cuando esta iglesia dice Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Se ha entregado. Ahora le voy a hacer esta otra pregunta. Ya veo que usted cree que Jesucristo es el Señor. Ahora, esta otra segunda pregunta. ¿Se ha entregado usted al señorío de Cristo? Jesús es el Señor de todo. De todo lo que usted tiene. Dígame el que crea esto. Jesús es el Señor de todo lo que usted tiene. De todo lo que usted es. Él es el Señor, hermano. Alabanzas al Señor Jesucristo. De sus pensamientos, de sus acciones, de su lengua. Es que a veces fallamos, ¿cierto? Decimos cosas que el Señor no nos autorizó decirlas. Pensamos cosas que nos meten y nuestro pensamiento, corazón, intenciones, palabras, acciones, todas son del Señor. Si nos sometimos al señorío de Cristo, todo lo que somos y lo que hacemos debe de ser del Señor. ¿Será Jesús el Señor de su tiempo? ¿Será Jesús el dueño de su cuerpo? ¿De su testimonio? Es que, mire, hermano, es que decir, Señor, me someto a su señorío, usted es mi Señor, tome el control de mi corazón, es decirle, Señor, ya no vivo yo como Pablo dijo. Yo ya dejé de vivir. Ese Pablo que conocieron en la antigüedad, el catedrático, el orgulloso, el sí, ese ya no vive. Ahora Cristo domina, ahora Cristo es el Señor, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí me entiendes? Tenemos que llegar a ser así. Que Cristo nos domine. Ay, pastor, o sea que yo ya no puedo pensar por mí mismo. No, claro, usted no es una máquina, usted no es un robot. Pero que usted se deje guiar totalmente por el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Es en definitiva entonces Jesucristo el Señor de su vida? Le estoy preguntando. Ojalá que sí. Verso 9 del capítulo 14 de Romanos, otra vez vamos ahí un momentico. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió para reclamarnos como Señor, y cuando Él murió por nosotros, estaba redimiéndonos y comprándonos. Porque Él es el Señor. El sangriento Calvario, porque fue una cosa espantosa, nosotros no alcanzamos a imaginarnos. Dice que Él es Señor. Amén. Él nos ha comprado. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su propia sangre inmaculada. Gloria al Señor. Permítame decirle esta verdad y que esta verdad de veras penetre en nuestro
nuestro corazón. Jesucristo nos compró y nos redimió con su propia sangre. Aleluya. Alguien que diga gloria a Jesús. Y escúcheme algo más. Usted y yo no tendríamos ningún derecho a llamarnos cristianos si Jesús no es el Señor de nuestra vida. Verá usted es salvo al creer que Jesucristo es el Señor y por ende entregarse a su señorío. Y por eso dice aquí Romanos capítulo 10 también versículo 9: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escuchen, hermano, hoy escuchamos tanto de recibir a Jesús como Salvador. Escuchen. Y este no es un lenguaje realmente bíblico. No tiene una terminología bíblica del todo cierta. La Biblia no habla de recibir a Jesús como su Salvador, y a veces lo hemos utilizado. Aunque sí dice de recibir por la fe a Jesús, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, aunque Él es el Salvador, sobre todo hay que recibirlo como el Señor. Como el Señor. El problema de muchos en aquel tiempo no era tanto aceptarlo como Salvador. Pues les dije ahorita al principio, Moisés, de alguna manera, Dios le envió a su pueblo en Egipto para que lo rescatara de la opresión y de la esclavitud, ¿o no? Dios envió a Moisés como el redentor, como el salvador de ese pueblo oprimido, esclavo, afligido. Y de hecho Él se convirtió para ellos en una especie de libertador, de salvador. Gloria a Dios. Y así muchos lo reconocieron y lo reconocen hoy en día. Moisés, usted le habla a un israelita de Moisés y para ellos no hay un profeta, un hombre más excelente que Moisés. Pero nunca podrían concebir la idea de que Moisés fuese el Señor. Alabanzas a Dios. De tal manera que cuando vino la gente, los que se sentaban en la ley, los fariseos, los escribas, el Sanedrín, hablaban de Moisés, de la ley de Moisés. Moisés era un hombre muy grande para los israelitas. Entonces Jesús tomaba y decía, bueno, Moisés trajo la ley y los profetas, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Si Moisés estuviera aquí en este tiempo, si Abraham estuviera en este tiempo, estarían en un culto como estos, inclinados y postrados, adorando al Señor. Y si usted y yo sabemos que ese Señor se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Nunca esa gente, los israelitas, concibieron a Moisés como el Señor. El problema, sobre todo del pueblo judío, era poder reconocer a Jesús, no tanto como el Salvador, sino como el Señor. Por eso es que tomaban piedras. Este siendo hombre se hace Dios. Y lo querían apedrear y lo querían matar, y Jesús se les escabullía porque aún no era el tiempo. Es que, hermano, esta iglesia no solamente tiene una iluminación y un conocimiento, esta iglesia tiene una revelación muy grande. Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Adórenle los ángeles que hay en los cielos, aquellos redimidos que han sido comprados con sangre. Adórenlo a Él. Él es Señor de todo. A Él se le gloria. Hermano, hay que reconocerlo en esta mañana y aceptarlo a Él como el Señor. Él es el amo, Él es el dueño absoluto.
hacerlo todavía. Él tiene todo el poder. Él tiene toda potestad. Amén. Ese atributo, Señor, solo le cabe al Dios Todopoderoso. Y ahí viene con las nubes. Dice Apocalipsis 1, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y a quien traspasaron en la cruz del Calvario, si no fue a Jesús. Y dice, y viene, ahí viene el que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí viene, ahí viene. Jesús es el Señor. Cuando Cristo resucitó y se fue ascendiendo al cielo, el salmista proféticamente estaba diciendo: ahí viene, decían los ángeles, ahí viene el Rey que gloria. Y los ángeles hicieron un altar de honor y lo adoraron. Ahí viene el que descendió un día en las partes más bajas de la tierra, el Dios Todopoderoso que se humanó. Ahora está entrando a su trono. Adórenle los ángeles. Y los ángeles, los 24 ancianos, tomaron sus coronas y las pusieron ahí en el piso, en el suelo, y comenzaron a adorar. ¡Oh, aleluya, aleluya! Y esta iglesia que lo conoce, y esta iglesia que sabe quién es Él, y sabe cómo le agrada al Señor escuchar la voz de su alegría, de aquellos que sabemos. Adórale, adórale.
Él